Ya está con nosotros José Gregorio Afonso, él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, justamente varios sindicatos del país convocaron una marcha nacional este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y vamos a hablar sobre estas iniciativas. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Buen día a todos los que nos ven, nos escuchan y saludo a todos los que están laborando con ustedes en este momento. Saludos y bueno, un extensivo abrazo el Día del Trabajador. Este día que conmemora justamente la lucha de trabajadores insignes en Venezuela, como es el caso de los educadores, ¿cuáles son las actividades que tienen planificadas para el día de hoy? Bueno, hoy en Venezuela hay una movilización nacional de trabajadores, es nacional. Para este momento de los 23 estados podemos reportar que en 21 habrá movilizaciones, en algunos incluso en varios municipios. Por ejemplo, en la ciudad capital hay dos concentraciones. Una en el municipio de Chacao, en la Torre Credicar, y otra en la Plaza Venezuela. Ambas confluirán allí. Hoy no se trata de llevar un documento a ningún lado, se trata de reiterar nuestra exigencia de salarios dignos, de pensiones dignas, la que hemos hecho durante algún tiempo, en los últimos años. Es importante decirle a la gente que en el país ya superamos los 2 años sin aumento salarial, con una elevada inflación y una importante depreciación del tipo de cambio, al menos el año pasado. Y bueno, eso lo que ha generado es una contracción del consumo tremendo, es decir, pobreza por todos los costados y pérdida del valor del trabajo, que es algo verdaderamente importante. ¿Qué varía hoy? Y eso sí es muy importante para nosotros destacarlo, que en febrero de este año se culminó las discusiones del Foro de Diálogo Social. Es una instancia intermediada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a la cual asistieron en 15 reuniones el gobierno nacional, los empresarios privados y las principales centrales de trabajadores. Y bueno, allí tiene al menos dos propuestas de aumento salarial, están en Miraflores. Luego de 15 reuniones y 2 años de encuentro, hoy aspiramos a que el gobierno nacional aumente el salario, porque hay dos tipos de remuneraciones en Venezuela, sobre todo en la administración pública, que son unos bonos que no tienen incidencia salarial, que son aproximadamente $100, y salarios. Los salarios más altos de la administración pública llegan a $14 y $100 de bono. Esos bonos no tienen incidencia en ninguno de los beneficios del trabajador y además desvalorizan el trabajo, porque, por ejemplo, en el sector educativo, usted puede estar en el más alto nivel del escalafón universitario como profesor y gana $100, y si está comenzando su carrera gana $100 igual, si no hace valoraciones ni al mérito, ni al tipo de trabajo, ni a las responsabilidades que asumen. Es como una suerte de transferencia o un ingreso mínimo vital, aquel que se hizo en la pandemia en medio del confinamiento en algunos países. Más o menos eso es lo que hay. Entonces no estamos reivindicando el salario, el gobierno tiene una propuesta, tiene recursos, además, también muy importante decirlo. Justamente sobre eso quería hablar. Veíamos este estudio que hizo el economista Hermes Pérez, que dice que el gobierno, por concepto petrolero, tenía los recursos para hacer un ajuste del salario, un incremento, y fijarlo en al menos $100. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, totalmente de acuerdo con Hermes Pérez, pero nosotros tenemos uno que presentamos en la OIT por la vía del profesor Luis Crespo, que además es vicepresidente de la asociación y fungió como asesor técnico de una de las centrales, que habla que daría hasta para 200. Las fuentes de ingresos son fuentes recurrentes, fíjense. En el año 21, PDVSA producía 321,000 barriles diarios de petróleo. El mismo presidente de PDVSA declaró recientemente que están produciendo 976,000, es decir, tres veces más. Además de eso, y eso es un ingreso recurrente de la nación, pero además en materia tributaria, ellos plantearon a comienzo del año 23 que iban a recaudar cerca de 4.500 millones de dólares. Bueno, el mismo superintendente del CENIAT declaró que tuvieron un superávit, que recaudaron 5.700 millones de dólares. Pero además de eso, están eliminando las exoneraciones tributarias y crearon un nuevo impuesto
que se llama el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se los digo muy rápido. Si usted va con una divisa de $10 a comprar una crema dental, la crema dental vale $5, usted paga 3% por esa crema dental de impuesto, además del 16% por el impuesto al valor agregado, es decir, casi un 20% por cada compra. Y por supuesto hay una actividad minera que no la reportan porque en Venezuela existen muchos fondos para fiscales, pero que existe, que está todo el coltrán, el litio, el oro que se trae del país. Entonces el gobierno tiene recursos, es decir, lo que sí ha mostrado reiteradamente es la falta de voluntad. Nosotros aspiramos que hoy 1 de mayo se concrete la destrucción de las instituciones, la migración de nuestros venezolanos, entre otras cosas, está forzada por la pérdida del valor del trabajo. ¿Cuál sería un aumento justo en promedio para los trabajadores venezolanos? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? No, la nuestra es $200 de salario, porque además no es inflacionaria. Eso es muy importante. Aquí entre el 17 y el 19 se aumentaron 32 veces el salario mínimo, es decir, casi que bimestral. Eh, y bueno, y eso es lo que generaba inflación. Cada vez que se aumentaba el salario mínimo, todo el mundo Claro. temblaba porque era la emisión de dinero inorgánico. No, bueno, que trabajemos en los $200 y que vayamos en la dirección de recuperar el salario, es ir transitándolo. A nosotros nos parece que esa es una cifra bastante importante, la que dice Hermes Pérez también puede ser, pero lo que se trata es que haya una muestra sobre el tema del incremento del salario y luego, bueno, por supuesto, si aumentas menos de 200, bueno, empieza a discutir las contrataciones colectivas, que las tienes todas congeladas, darle un paquete de seguridad social a los trabajadores, es decir, empieza a valorar, porque si no lo que hace es esto, aquí la migración ocurre, el 80% de los 7 millones de venezolanos que se han ido se van por falta de futuro. Es decir, son jóvenes que dicen, bueno, ¿y qué sentido tiene trabajar si me van a remunerar así? O para nuestras universidades. Los jóvenes ven, dicen, bueno, por cierto, nuestros educadores están en esta situación, es decir, ¿qué sentido tiene graduarme? Claro. Me pongo a hacer cualquier ejercicio libre de cualquier oficio y puedo multiplicar mi ingreso o me voy y se van del país y trabajan a veces en remuneraciones donde sus ingresos son mínimos, pero con eso no se construye un proyecto de vida. Nosotros lo estamos reiterando, como siempre lo hemos hecho, vamos a estar en la calle. Hoy nosotros calculamos que debe estar movilizado por encima de 1 millón de trabajadores en todo el país. Y bueno, lo que debería hacer el gobierno es honrarlo porque nosotros tenemos un gobierno obrero que es el más antitrabajador que haya tenido la historia de Venezuela sus últimos años. Nunca como antes habíamos llegado a una crisis como esta y a una desvaloración del trabajo tan grande. Claro, porque no es estímulo ni para los nuevos profesionales, ni para los profesionales como usted, que tiene años justamente educando porque no se toma en cuenta la meritocracia. Bajo esta perspectiva, ¿qué esperan al finalizar la jornada, esta movilización nacional el día de hoy? ¿Qué esperan que pueda ocurrir? ¿El hecho de que sea un año electoral tiene de alguna manera un punto de esperanza para ustedes de lograr este cambio que buscan en el salario? Bueno, claro que sí. Es decir, en los años electorales la historia ha mostrado que aumenta el gasto público y los gobiernos en ocasiones pueden hacer algunas concesiones más importantes. Nosotros aspiramos que haya un aumento de salario con incidencia en los tabuladores de cada uno de los sectores. Por ejemplo, si en el caso docente se aumentara $200 de salario mínimo, el docente que inicia su carrera estuviera ganando 800. Muy lejos de lo que se gana en América Latina, pero sería un recuperar el trabajo. Ahora, ¿qué aspiramos nosotros? Bueno, que el gobierno haga lo que tiene que hacer con base a los argumentos que se le han dado, porque han sido estudios técnicos que ellos los tienen. Que podamos estar esperanzados que lo hagan. No tenemos enormes razones para sospechar que el gobierno tiene un cambio de rumbo en materia laboral. Bueno, allá ellos, es decir, aquí el pueblo venezolano y los trabajadores estamos absolutamente convencidos que las cosas en este país tienen que cambiar y bueno, si el gobierno no muestra, digamos, con acciones alguna perspectiva de cambio, bueno, efectivamente nosotros haremos el balance necesario y oportuno para que efectivamente, bueno, se cambie de gobierno. Es decir, eso es tan legítimo como cualquier otra cosa.
Nosotros hemos sido muy serios, muy institucionales, hacemos nuestro planteamiento, pero somos ciudadanos y estamos absolutamente conscientes que este es un país petrolero. Este país no tiene por qué estar viviendo estas circunstancias. Eso es absolutamente inexplicable para todos. Nosotros hablamos con nuestros colegas fuera del país y nadie entiende ni lo que pasa aquí. Y es decir, porque dice, bueno, y con tantas riquezas, con tantas Sí, posibilidades, con incongruente. sí, una política tributaria tan grande y tenga que estar viviendo estos padecimientos. Bueno, esa contabilidad la tenemos debidamente registrado los venezolanos que viven aquí en el país y los que están fuera, los que son profesionales y los que no. Nosotros sabemos, hay dos verdades en Venezuela muy grandes, todo el mundo las dice por ahí, que en Venezuela están las mujeres más lindas de Venezuela, del mundo, y la otra gran verdad que también se dice en todos lados es que somos un país rico y en consecuencia podemos vivir mejor de lo que estamos viviendo. Nosotros estamos apostando institucionalmente a que hoy, y esperamos que el gobierno nacional anuncie un aumento salarial, no de bonos, no de bonos, que nosotros, el trabajo no se regala, ni se da por dádiva, se remunera, y se remunera con base en la preparación, el mérito y las responsabilidades. Bueno, si no ocurre, el gobierno en año electoral sabrá qué va a pasar. Ya nosotros todos en este país tienen las cuentas sacadas de lo que debe hacer. ¿Cómo ha sido la logística, la organización para esta gran marcha a nivel nacional y si están los gremios unidos en este propósito? Sí, mira, eso es muy importante. La movilización es intersectorial. Es decir, en el país hay toda una expresión organizativa que ha derivado de las luchas. Por ejemplo, marcha, sector eléctrico, sector petrolero, salud, educación, trabajadores por cuenta propia. Hemos invitado también a la sociedad en general, porque bueno, uno es trabajador, pero los hijos del trabajador también dependen de sus condiciones, su Claro. familia. Bueno, entonces es intersectorial, estarán todos los sectores. Es nacional y es intergremial porque dentro de las instituciones, por ejemplo, en el sector universitario, nosotros nos movilizamos los empleados, los obreros, los profesores. Por cierto, el 9 de abril tuvimos un acto multitudinario en la Universidad Central de Venezuela con nuestras autoridades universitarias al frente, reivindicando el valor del trabajo y la educación. Entonces, bueno, la logística es participación por sectores. En cada estado hay lo que llamamos nosotros intergremiales, que son organizaciones que han venido durante un mes discutiendo ruta, planteamientos, ha habido un manifiesto, se va a hacer conocer al país. Y bueno, y por supuesto es absolutamente pacífica. El gobierno seguramente se va a movilizar. Aquí el gobierno se moviliza por cualquier cosa gasta dinero público para traer autobuses a la ciudad capital. Ayer mismo hicieron otra movilización y sobre todo la que no los compromete y la que trata de ocultar su mala gestión. Pero ellos que marchen y se movilicen por donde quieran y además terminen donde van a terminar, es decir, en el lugar de quien dirige la política que los maltrata y los condena a la pobreza. Nosotros estaremos libremente manifestando lo que nos corresponde, que es nuestro derecho a vivir dignamente y que el trabajo sea bien remunerado. Entonces, bueno, hay movilización, como dije, en todas las capitales de esos 21 estados, en todas las capitales. Y en algunos hay varios municipios. En Caracas van a haber dos. Salimos de la Torre Credicar, que queda en Chacao, llegamos a Plaza Venezuela, allí confluimos con la otra movilización y aspiramos llegar a Parque Carabobo. Eso dicho para quienes están fuera del país, vamos de un sector que próximo al este de Caracas para llegar al centro. Dos movilizaciones que van a confluir en un punto equidistante. ¿Tienen miedo los trabajadores venezolanos ante esta información que sale en relación con un repunte de desapariciones forzadas en el país, también la detención más reciente de dirigentes opositores? ¿De alguna manera la gente siente miedo de salir a la calle a hacer valer su derecho de manera pacífica? Le agradezco mucho esta pregunta. Tal vez una vez Pedro León Zapato decía que el mayor miedo que tenemos nosotros es a tener miedo, porque perdemos luego toda nuestra convicción. Nosotros hablaba del aumento de salario, pero también pedimos libertad
los presos políticos y los trabajadores presos. Nosotros tenemos preso al profesor Javier Tarazona, al profesor Robert Franco, recientemente a un colega de ustedes, Carlos Julio Rojas, que es miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Siempre hay, por supuesto, angustia, temor. Este es un gobierno que ha mostrado que detiene a la gente por cualquier cosa y además la desaparece. Y es muy importante decirlo. Carlos Julio Rojas tiene ya varias semanas detenido y ni siquiera lo han podido contratar los familiares. Esa es la realidad que tenemos. Pero eso no nos va a parar, no nos va a parar. Estamos absolutamente convencidos de que este país necesita un cambio, de que nuestras generaciones merecen algo mejor y vamos a pedir la liberación de ellos. Aquí ustedes lo han visto, lo ha visto el país el año pasado a 4 dirigentes, luego fueron excarcelados producto de los acuerdos de Barbados, pero fueron condenados sin ninguna prueba a 16 años de prisión. Y aquí hay una política sistemática de judicialización y persecución de los dirigentes sindicales y gremiales. Esa es una política de Estado y que tiene digamos, está debidamente documentada en los informes de la OIT, en el informe de encuesta, en el informe de la Comisión de Determinación de las Naciones Unidas y por varios organismos del Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Pero bueno, nosotros siempre nos preocupa, pero estamos absolutamente convencidos. Es decir, nosotros hablamos del incremento de salario y la liberación y el cese a la judicialización y a la persecución contra los trabajadores que reclamamos derechos. Protestar no es un delito. ¿Cuánto tiempo piensan que estarán los trabajadores el día de hoy en la calle sumados a esta marcha nacional? ¿Y cuál es el mensaje que quieren dejar el día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador? No, nos vamos a concentrar a partir de las 10 de la mañana. Las movilizaciones deben de estar en la calle más o menos hasta la 1 de la tarde. Okay. Por lo menos la del sector autónomo, el sindicalismo, el gremialismo y lo que reclamamos con independencia y libertad nuestros derechos. ¿Cómo se movilizarán los que están supeditados a quien los atropella? No lo sabemos nosotros. El mensaje es absolutamente claro. En este país hay suficientes recursos para que los trabajadores podamos vivir mejor y en general para detener esto que es penoso y doloroso, la emigración forzada de nuestros compatriotas y de nuestros jóvenes. Hay suficientes recursos, nosotros lo hemos dicho claro, aquí parece suficientes recursos para vivir dignamente. Parece que el gobierno, los recursos solo existen para la corrupción. Ustedes han visto, los medios de comunicación han visto el festín vergonzoso, tratan de vincularlo aquí o allá, pero lo único cierto es que casi 21.000 millones de dólares por cobrar en PDVSA, esfumado, 3.000 millones en detenciones de dólares, en detenciones a supuestos funcionarios del Estado, que además no eran funcionarios, digamos, de dirección media, eran altos funcionarios con niveles de protagonismo tremendos. Es decir, nosotros estamos absolutamente claros que la corrupción en el país ha sido uno de los factores más importantes para que esté tan empobrecido como está. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Seguiremos pues monitoreando cómo transcurre esta marcha nacional en nuestro país. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Feliz día para ustedes también. Era José Gregorio Afonso, presidente de la Federación de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUC, justamente compartiendo con nosotros el día de hoy todas estas actividades que tienen planificadas, que arrancan desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, según tienen planificado para el día de hoy.